muy buenos días, tardes o noches, depende de dónde ves este video y a qué hora puedes ver este video. Hoy, regresando con el Abogatuber, hablaremos un poco de lo que es neoliberalismo. El neoliberalismo, a final de cuentas, es una estrategia político-militar que se utilizó después de 1929. ¿Por qué? En 1929, acuérdense que hubo el gran crack de la bolsa del mismo año, y a partir de ese momento hubo problemas de que se dieron cuenta. Por ejemplo, decían los rusos, decía el camarada Vladimir Lenin, que el imperialismo era el siguiente paso del capitalismo. Pero, a final de cuentas, no conocían todavía lo que venía. Y a final de cuentas, existía un pequeño detalle. Existía lo que es el liberalismo. El liberalismo lo que hace es que deja ser y deja pasar a cualquier persona en cualquier momento. Entonces, todo se puede comercializar. Todo es comercializable y por lo tanto todo es vendible. Todo puede ser parte de un negocio si fuera el caso. Bien, entonces a eso vamos con liberalismo del siglo XVIII a 1929. En ese momento hubo muchos problemas porque existieron las grandes potencias que a final de cuentas se terminaron repartiendo el mundo para después poder hacer lo que ellos creían que era lo que más les convenía, y entonces decían que era lo mejor para el mundo, solamente porque para ellos era conveniente. Después de esto viene la Segunda Guerra Mundial, y es un contrapunteo entre las dos fuerzas respecto de cómo hacer la economía. En este momento existían dos modelos. El modelo capitalista, que existía prácticamente en el 99% del mundo, y un 1% que tenía que ver con Rusia y su pequeña o gran revolución soviética. Bien, a partir de ese momento entonces viene el contrapunteo. Cuando en 1945 se declara la rendición incondicional de Alemania, entonces viene el problema: ¿cómo vamos a repartirnos el mundo? Y entonces viene el telón de acero, y entonces viene la Guerra Fría, y entonces las cosas cambian. Después de eso, el liberalismo, que ya había causado demasiados estragos, que ya había sido muy complicado llevarlo, donde incluso había llevado a la bancarrota de la propia bolsa, entonces dijeron, ¿cómo hacemos para hacer un liberalismo que no sea visto de mal manera? Y entonces es donde aparece Friedrich Hayek. ¿Dónde está? Acá está. Friedrich Hayek, junto con otros grandes pensadores de su época, y pensadores de su época en el capital, o en cuanto al capital, como Keynes y como muchos más, ellos pensaban que debía existir un capital que era controlable, que a final de cuentas le permitiera que creciera el mismo capital, sin que interviniera en todo caso el Estado. Las cosas cambiaron ahí, y ahí fue donde las cosas se pusieron un poquito complicadas. Diríamos, ¿y por qué? A final de cuentas, el neoliberalismo lo que plantea, y aquí vamos al punto central, el neoliberalismo plantea que toda vez que el Estado es o es difícil de poder hacerlo que funcione bien, entonces lo que hacemos es que los particulares toman en cuenta o toman para sí las responsabilidades del Estado, cómo darte casa, cómo darte trabajo, cómo mantenerte ocupado, como el agua, como la energía eléctrica. ¿Les suena? Entonces tiene que ver con todo eso. A final de cuentas, lo que estamos haciendo, o lo que hicieron para plantear el neoliberalismo, fue adelgazar el aparato del Estado, tanto que el Estado ya nada más tendría que ser un administrador de sí mismo, y tenía, a final de cuentas, que asegurar solamente pocas cosas. Dentro de las tantas es que existiera un marco legal para que los mercados fueran regulados. Esa es una, muy importante. Que existiera un marco legal donde te pudieras mover como parte de ese Estado, y te pudieras mover como parte de ese proyecto o de ese caminar que llaman neoliberalismo. Ahí las cosas iban cambiando. Y a final de cuentas que existiera un mercado. Y alguien pone, Diego Rosarín incluso pone algunos detalles. Es imposible que exista el libre mercado, por ejemplo, en Mad Max. Es imposible que exista un Estado fuerte en Walking Dead. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no existe una sociedad de mercado que le da precio a las cosas y que hace que las cosas tengan su propio peso y su propio precio. Pero vamos a esto, ahí hay un detalle que tenemos que ubicar.
Cuando hablamos de Walking Dead o cuando hablamos de Mad Max, por ejemplo, o cuando hablamos de mundo acuático, hay algo que no estamos tomando o que vemos muy a la distancia, que es el valor de uso. Acuérdense que Marx dice, dentro del Capital, enumera lo que es el valor de uso y valor de cambio. Pero eso será tema de otro video. Importantísimo entonces. Ya caminamos entonces qué es neoliberalismo. El neoliberalismo solamente lo que plantea y lo que planea es reducir lo máximo para que entonces al Estado, para que solamente el Estado se encargue de administrar qué es legal y qué es legítimo. A final de cuentas tendremos que caminar nosotros sobre esta situación y sobre qué vamos caminando. Un punto y un detalle importantísimo. Hay una situación donde ya hablan de globalización y mundialización. No es lo mismo. La globalización es que mi mercado se vuelve mundial o que se vuelve a forma de planeta. Bien, la mundialización es que a final de cuentas lo que yo hago beneficia no solamente a mí, sino a todo el mundo. Es distinto. Cuando llega, por ejemplo, Gilberto Lozano y algunos otros grandes teóricos económicos, al diablo, a Satanás. ¡Detente, Satanás! ¡Detente! ¡Diablo, vete de aquí! Y perdón, amigos, perdón. Perdón. Notes el sarcasmo, diría el señor de otro noticiero. Cuando llegan este tipo de grandes eruditos de la economía y dicen, ¿por qué no mejor te vas a Venezuela? ¿Por qué no mejor tú como Chairo te vas a Cuba? ¿Por qué no mejor ellos, que son menos, se van a Colombia? ¿O se van a Argentina? ¿O se van a algún otro país que tenga políticas macroeconómicas neoliberales? Chile, por ejemplo, hasta antes de la última encomienda o de la última elección, era un problema o era, a final de cuentas, uno de los grandes semilleros de la política económica neoliberal. Y no creo que le vaya muy bien. Tanto que, al punto que no solamente hicieron una evaluación, sino que hicieron su propia constitución, su nueva constitución. Bien, en Colombia, acuérdense cómo hubo problemas y cómo había situaciones en donde hubo más de 700 detenidos y gente que perdió la vida. Mentira, baby, ¿acaso pensaste que iba a seguir? Yo no creo nada, ahora me partieron en mí pedazos, guacho, esta torre ya no es chill. Ganaron, corre la poli a los pibes de la esquina. Guarda que capas ni manita tiran. Esta canción es verdad, todo mentira. El mundo se quema, vos de partida gira. Despertate, en la calle ahora hay más violadores de cantantes. Dicen ser políticos y son traficantes. Tanta plata ganan, pero el pueblo tiene hambre. Por eso era mentira lo que yo te canté antes. Por aquello de que los de pronto apoyadores de los nuevos de los derechos humanos no apoyaron a Colombia. Pero vamos entonces. Colombia, Chile, Argentina y algunos otros países de Latinoamérica fueron la base del sembradío o la base para sembrar el neoliberalismo. El Reino Unido no lo fue, porque a final de cuentas ellos daban subvención a sus agrónomos para que siguieran produciendo. Estados Unidos no es neoliberal, porque a final de cuentas lo que hace el Estado es que apoya ciertas actividades de los particulares para que sigan entonces teniendo subvención en sus productos. Y se supone que en el neoliberalismo todo mundo debe de jalar parejo y todo mundo debe de poder competir en un mismo piso. El problema es que en el neoliberalismo no todo mundo compite en el mismo piso. Tan es así que la reforma eléctrica que está planeando el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que ver no solamente con esto que es el emporio de FEMSA, donde dicen que ellos pagan 30 pesos por cada tienda, cuando don Gerardo, mi tendero, paga más de 2,000 pesos por tener su refri funcionando todo el día y toda la noche. Bien, entonces sí hay una diferencia, porque quien tiene una tienda tiene que pagar como si fuera un usuario público o un negocio público, y quien tiene un Oxxo no lo hace porque se supone que se provee con energía limpia, pero al final de cuentas no pagan la manutención y tampoco pagan entonces lo que tiene que ver con llevar y traer la energía eléctrica. Desde ahí
vamos complicados a lo que es neoliberalismo, porque no todo el mundo paga igual. No todo el mundo tiene subvención, no todo el mundo tiene asistencia para pagar o no sus impuestos. No todo el mundo paga los mismos impuestos. Tal es el caso de que Grupo Electra sigue debiéndole todavía dinero al fisco, donde el propio Grupo Carso, del contador Carlos Slim, debe todavía dinero al gobierno federal, como hay muchos más. Bien, entonces no todo el mundo va caminando igual. En ese sentido hay que tener bien cierto que el neoliberalismo, uno, sí existía, dos, era una política económica que se seguía en México y que hasta hace poco el PRI dijo que estaba en contra del neoliberalismo. Entonces sería muy complicado que el PRI esté en contra de algo inexistente. Sería complicado entonces que el propio partido que empujó todas estas políticas sea un partido que hable de cosas que no existen. Bien, entonces vamos a esto. Esto tiene que ver con neoliberalismo. Recuerda, solamente es que hacen que el mercado esté regulado por todos los medios posibles y que el Estado quede muy cortito. A final de cuentas, lo que se intentaba, entre otras cosas, era traer grandes farmacéuticas para que ellos vendieran las vacunas contra COVID. Es mucho lo que están haciendo en Estados Unidos, pero no nada más así. Aquí en México, como en muchas partes de Latinoamérica, están llevando a cabo las campañas de vacunación gratuita. Tu vacuna, la mía, la de mis hijas, la de mi hijo, todas las vacunas son gratuitas. Bien, entonces volvemos al punto. ¿En qué momento el neoliberalismo atañe tanto al mercado que a final de cuentas termina amarrándote las manos? ¿En qué momento el Estado puede ser rector de su determinación o de su voluntad, que se libere él mismo de estas pequeñas grandes cadenas que tratan de ponerle el mercado? Esto es neoliberalismo. Véanlo, revísenlo y no va a ser el único video que hablemos de esto. A final de cuentas, ya saben, aquí está las ligas de donde sacamos la información y en algún momento, tal vez hasta de manera bibliográfica, podamos poner ciertos elementos. Bien, ¿es complicado? Sí. ¿No es sencillo? Sí. Ya sé que de pronto alguien va a votar, es que no viste los... No. El chiste es que lo entendamos. Primero que lo entienda yo y luego, más fácil, que lo entiendas tú. Bien. Entonces volvemos al canal de Abogatuber a retomar ahora sí la actividad. Les pido una disculpa por haberme retrasado para hacer este video, porque lo grababa y no quedaba bien y no me gustaba cómo se veía y de pronto me era complicado otra vez volverlo a explicar. Y aparte tengo una situación médica que todo el mundo conoce y a la que vamos puestos. Bien, entonces seguiremos aquí. Ya saben, entonces, si la información te gusta, dale un like. Si crees que es posible que le ayude a alguien más, compártela. Y la otra, suscríbete al canal para que podamos seguir caminando. Bien, este es el Abogatuber, seguimos caminando y haremos todavía muchos más videos. Muchas gracias por todo, un abrazo, feliz 2022. Sale, bye. ¡Pinche ratas homofóbicas! Gracias.